Saludos centinelas, aquí está Universo Revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Cómo es posible que el hombre que durante una década llevó el símbolo de la esperanza ahora esté siendo considerado para encarnar a la criatura de la oscuridad? Henry Cavill, el Superman de toda una generación, podría regresar al DCU, pero como Batman. Y no es una broma de internet. Es un movimiento real, cargado de simbolismo, cicatrices y quizá redención. Antes de adentrarnos en esta grieta del multiverso, si este canal alguna vez te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, este es el momento de apoyarlo. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y tu suscripción es lo que mantiene viva esta comunidad que no se conforma con lo superficial. Aquí no solo analizamos, desenterramos. Así que, si tú también quieres formar parte de quienes conectan los puntos antes de que se hagan oficiales, bienvenido. Y dime una cosa, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo ahora mismo? Déjalo en los comentarios, porque voy a leer cada uno. Quiero saber hasta dónde llega esta red de centinelas. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más potentes del universo geek, deja ya el triple kill, dale a like, comenta y comparte. Durante años, Cavill fue moldeado como el pilar luminoso del DCU, el símbolo brillante, el alienígena convertido en humano, el salvador que siempre mira al cielo. Pero ese mito se rompió, no por una muerte en pantalla, sino por una decisión de estudio. Y ahora, en pleno reinicio, su nombre vuelve a resonar, pero vinculado a las sombras de Gotham. No estamos hablando de una aparición puntual, ni de un cameo sin peso. El rumor, reforzado por imágenes filtradas, sugiere algo mayor. Cavill podría convertirse en el nuevo Bruce Wayne. Un Batman veterano, endurecido, incluso más brutal que sus predecesores. Visualízalo. Traje negro blindado, mandíbula tensa, mirada de acero. No es una fantasía generada por fans. Son registros coherentes con el tono que James Gunn ha insinuado para la nueva era del DCU. Y es aquí donde todo se vuelve contradictorio, casi poético. El actor que representaba la luz absoluta ahora sería el guardián de la oscuridad. Pero hay un motivo más profundo detrás de esta posible elección. No es solo una cuestión de casting, es una corrección simbólica. Un ajuste narrativo con cicatrices reales. Y es precisamente por eso que este movimiento podría tener más sentido del que parece. Porque sí, hay una razón concreta por la que el nombre de Cavill sigue orbitando este universo, aunque oficialmente haya sido descartado. Pero cuidado, hay un detalle en todo esto que nadie está comentando, y ese detalle, cuando se conecta con el pasado, reconfigura por completo lo que creemos saber sobre el nuevo Batman. Vamos a llegar ahí. Las imágenes filtradas de Henry Cavill con un traje de murciélago no son un simple experimento digital, ni una manipulación aleatoria de IA. Hay estructura, hay coherencia visual y, sobre todo, hay intención. El traje en cuestión no recuerda al Batman detective clásico, con telas flexibles y antifaz estilizado. Esto es otra cosa, una armadura de guerra. Bordes reforzados, textura metálica, cuello alto. Todo en esa estética apunta hacia una inspiración directa en los Nuevos 52, una etapa de los cómics donde el Caballero Oscuro era menos sigiloso y más imponente, menos sombra y más impacto físico. Este tipo de diseño no surge al azar. En los cómics, cuando DC opta por blindar visualmente a Bruce, está diciendo algo sobre su estado mental y su entorno. Un Batman más expuesto al conflicto físico, más endurecido por las pérdidas, menos confiado en su capacidad de controlar desde las sombras. Y eso conecta directamente con lo que Gunn ha dejado entrever sobre la película The Brave and the Bold, que no será un origen, sino una historia de legado. Un Bruce que ya ha fallado, que ha sobrevivido a traiciones, y que ahora tiene un hijo inestable bajo su tutela. Y aquí es donde el rostro de Cavill encaja de forma inquietante, porque ese traje, ese porte, esa mirada, no son los de un héroe en ascenso, son los de un hombre que ya cruzó líneas, que ya perdió más de lo que pudo proteger. Su físico imponente, su voz contenida, su forma de habitar el silencio,
Todo lo que antes comunicaba esperanza en Superman, aquí se convierte en contención oscura. No hay necesidad de ver acción para sentir amenaza. Solo con su presencia, el concepto de Bruce veterano se vuelve verosímil. Pero la pregunta no es solo ¿podría interpretar a Batman? La verdadera cuestión es ¿y si ese Batman no fuera Bruce? Porque hay algo en ese traje, en su rigidez y en su falta de emblema brillante, que remite a otra figura. Un murciélago más brutal, más desesperado y menos comprometido con la moral tradicional. Ese perfil tiene nombre y apellido. Y no es el de Bruce Wayne. Te lo muestro ahora. La clave está en asumir que no todo murciélago tiene que ser Bruce. Porque si lo que estamos viendo es un Batman endurecido por la pérdida, capaz de cruzar líneas éticas sin vacilar, entonces hay otra identidad que encaja aún mejor con Henry Cavill. Hablamos de Thomas Wayne, el padre, el Batman de la línea temporal Flashpoint. Un hombre que perdió a su hijo en el callejón, no a sus padres. Un hombre al que la tragedia le borró cualquier atisbo de esperanza. En Flashpoint, Thomas Wayne no es un vigilante altruista, es un justiciero armado. Viste de forma más pesada, se mueve con violencia quirúrgica y opera desde una desesperación constante. No lleva la capa por legado, sino por rabia. Y es precisamente esa tonalidad emocional la que convierte a Cavill en un candidato ideal. Porque lo que una vez fue solemnidad kryptoniana, ahora se puede traducir en gravedad traumática. Es el mismo cuerpo, la misma mirada, pero habitada por otra pérdida. Desde el punto de vista narrativo, introducir a Cavill como Thomas Wayne resolvería dos frentes a la vez. Primero, evitaría la contradicción visual de presentar a un Batman mayor mientras se construye otro más joven dentro de la cronología principal. Segundo, abriría la puerta a explorar líneas alternativas del multiverso, como ya ocurrió en The Flash, sin desestabilizar el plan central de James Gunn. Cavill no competiría por el rol principal. Sería una anomalía, una sombra del pasado. Una advertencia viva de lo que Bruce podría llegar a ser. Este movimiento, además, respetaría la estructura de legado que The Brave and the Bold pretende establecer. Porque un Thomas Wayne superviviente, amargado y aún activo, podría funcionar como mentor indirecto, como voz de advertencia, como espejo de lo que Damian, el nuevo Robin, debe evitar convertirse. Y ese tipo de contraste, entre generaciones, entre líneas temporales, entre filosofías de justicia, es exactamente lo que da densidad a un universo compartido. Lo más inquietante es que este tipo de versión no es nueva para DC. Ya ha sido explorada en animaciones como Flashpoint Paradox y celebrada por el fandom por su crudeza. En ambas ocasiones, Thomas Wayne no fue una versión diluida, sino una representación extrema del trauma no resuelto. Y Cavill, con su carga simbólica, con su historia truncada dentro del DCU, podría representar ese eco emocional de forma demoledora. Pero esta teoría encierra algo más que coherencia de casting. Tiene implicaciones en cómo entendemos el propio proceso de reinicio que Gunn está construyendo. Porque si Cavill entra como Thomas, entonces quizá este reboot no sea tan limpio como parecía. Y eso cambia por completo la lógica del nuevo universo. Ya te explico por qué. Oficialmente, James Gunn y Peter Safran anunciaron un hard reboot del universo DC, una nueva cronología, nuevos actores, nuevos orígenes, todo desde cero. Pero si Cavill regresa, aunque sea en otro rol, ya no estamos hablando de una limpieza completa. Estamos ante una reescritura emocional, un retcon encubierto que no borra el pasado, sino que lo reinterpreta desde un ángulo distinto. Ese tipo de movimiento no es nuevo. En los cómics, DC ha utilizado múltiples veces esta fórmula de reinicio parcial. Lo hizo con Crisis en Tierras Infinitas, con The New 52 y de forma más matizada con Rebirth. Lo que parecía un corte limpio, en realidad contenía elementos del pasado cuidadosamente reintroducidos. Actores, símbolos o eventos que regresaban disfrazados de novedad, pero con el eco de lo anterior. Y eso es exactamente lo que representa Cavill si lo integran ahora como Batman, sea Bruce o Thomas. Porque su rostro ya no es neutro,
está cargado de historia, de memoria audiovisual, de expectativas rotas. Ponerlo como pilar de un universo que se presenta como nuevo es, en sí mismo, una declaración narrativa. Esto no es un origen, es una reconstrucción sobre ruinas conocidas. Y esa elección tiene consecuencias directas en cómo se percibe el DCU de Gunn. Un universo que empieza con Damian Wayne como Robin, y no con Dick Grayson o Jason Todd, ya está asumiendo que los ciclos anteriores ocurrieron, que hubo pérdidas, que hubo errores, que este Batman llega al punto de ser padre porque ya ha sido huérfano, vigilante, aliado y probablemente incluso viudo. Es una cronología implícita que salta las etapas más clásicas y entra directamente en el peso del legado. Cavill, en ese escenario, funciona como ancla emocional, no como estrella reciclada, sino como representación de una transición entre eras. Si su Superman fue la esperanza truncada, este Batman sería la sombra que sobrevive al derrumbe. Y ese tipo de construcción solo tiene sentido si el DCU no está empezando de cero, sino desde un punto medio, desde las cenizas de lo anterior. Pero hay un detalle que hace que todo esto sea aún más potente. Porque el nuevo centro emocional del DCU no será Clark Kent, ni siquiera Bruce Wayne. Será Damian. Y eso exige que el Batman que lo guíe no sea un símbolo abstracto, sino alguien que ya ha perdido todo. Ahora vas a ver por qué eso transforma por completo la función de Cavill en esta historia. En The Brave and the Bold, James Gunn ya adelantó que no veremos a un Batman joven ni en proceso de convertirse en leyenda. Será un Bruce experimentado, marcado por derrotas y con una carga familiar inédita en el cine. Su hijo biológico, Damian Wayne. Este Robin no es el aprendiz entusiasta que vimos en otras adaptaciones. Es agresivo, impredecible y a menudo violento. Criado por la Liga de los Asesinos, Damian encarna una versión extrema de la herencia Wayne. Y para contrarrestar esa furia, se necesita un Batman endurecido, que no solo sea vigilante, sino también mentor. Es aquí donde Henry Cavill encaja con una precisión inquietante. Porque si su Superman fue símbolo de idealismo, su Batman podría ser símbolo de cicatriz. Un padre que, como personaje y como actor, carga con la experiencia de haber sido desechado, de haber representado algo que luego fue anulado por decisiones externas. Esa biografía paralela dota al personaje de un subtexto emocional poderoso. El héroe que ya no es esperanza, sino advertencia. En términos visuales, el contraste sería brutal. Imaginemos a Cavill, con su porte imponente y su mirada de acero, frente a un Damian joven, explosivo y en plena lucha interna. La dinámica no sería la de un maestro sereno guiando a un aprendiz ansioso, sería la de un guerrero agotado intentando contener a un hijo que refleja lo peor de su pasado. Y esa tensión es exactamente lo que ha definido las mejores etapas de Batman en los cómics más recientes, especialmente en arcos como Batman and Robin de Grant Morrison, donde la relación entre padre e hijo se convierte en un campo de batalla emocional. Además, este escenario introduce una capa simbólica adicional. Cavill, que ya fue descartado como Superman, encarnaría ahora a un Batman que debe guiar a alguien igualmente marcado por el rechazo. El héroe destituido convertido en padre de un heredero inestable. No es solo un cambio de papel, es un reflejo de su propia historia dentro y fuera de la pantalla. Y esa ironía narrativa es demasiado fuerte para pensar que sea una casualidad. La cuestión es que un mentor herido nunca transmite únicamente fuerza, también proyecta sus fracturas. Y si Cavill se convierte en ese Bruce, o incluso en un Thomas Wayne con la misma dinámica, Damian no estaría aprendiendo de un héroe perfecto, sino de un padre roto. Y eso condicionaría no solo la película, sino todo el tono del DCU, porque un Batman marcado por la pérdida altera la estructura de poder del universo compartido. Y si ese es el punto de partida, hay un último giro que redefine el símbolo entero. La historia de DC siempre ha jugado con la idea de que los arquetipos pueden cambiar de manos. En Speeding Bullets, Kal-El es adoptado por los Wayne y se convierte en un Batman kryptoniano. En Justice League, Gods and Monsters, Batman ni siquiera es Bruce, sino Kirk Langstrom,
un científico convertido en criatura vampírica. En todos esos relatos alternativos, lo esencial no era la identidad civil, sino la máscara. El murciélago no pertenece a un hombre, sino a un trauma compartido, a una oscuridad que se adapta a quien la habite. Si Cavill pasa de portar la S a llevar el emblema del murciélago, no estaríamos ante una contradicción, sino ante una continuidad simbólica. La luz que alguna vez representó, ahora transformada en sombra. El Superman que fue rechazado se convierte en un Batman que abraza la herida. Y esa ironía narrativa no solo es potente, es coherente con la forma en que DC ha tratado siempre a sus personajes, como mitos maleables, capaces de reflejar cada época. Lo que está en juego aquí no es únicamente un cambio de actor, sino una relectura completa del propio DCU. Un Cavill en la piel del murciélago no es un simple capricho, sino un recordatorio de que este universo no empieza de cero. Empieza desde la cicatriz. Y un héroe que surge de la cicatriz arrastra consigo todo un legado emocional. Ese legado puede convertirle en el eje central de la nueva era, incluso si oficialmente su Superman quedó atrás. Y aquí es donde la pregunta queda abierta. ¿Preferís a Henry Cavill como el nuevo Bruce Wayne del DCU? ¿O pensáis que encajaría mejor como Thomas Wayne en una versión alternativa? Sea cual sea vuestra visión, lo cierto es que su regreso, de confirmarse, reescribiría el símbolo más reconocible de DC. La esperanza convertida en oscuridad. Antes de cerrar, quiero invitaros a comentar desde dónde estáis viendo este vídeo. Decidme vuestra ciudad, o incluso vuestro país, porque me interesa saber hasta dónde llega esta conversación entre centinelas. Y si este análisis os ha conectado con las teorías más intensas y con las verdades ocultas de este multiverso, suscribíos al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y vuestra suscripción es lo que mantiene vivo este espacio, donde no nos conformamos con lo superficial. Al uniros, ganáis acceso a un análisis constante, a debates que otros no están teniendo, y a esa sensación de ver el mapa completo antes de que se revele oficialmente.